8:44 en Colombia. Continuamos con el Rincón de Apolonia. En esta ocasión, Laura Victoria. La poesía mostrando el mundo desde la perspectiva de la mujer. Como siempre, nos acompaña Sonia Liliana Vivas Piñeros del Colegio Rural Torca, delegada al Congreso de la CUD. Sonia Liliana. En Encuentros Pedagógicos, el Rincón de Apolonia. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. Bienvenidos y bienvenidas a el Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Hoy hablaremos de Gertrudis Peñuela, más conocida como Laura Victoria, quien hizo de la poesía su refugio y su lugar de lucha feminista. Para ello nos basamos en el artículo de Gustavo Páez Escobar titulado Laura Victoria, del 21 de septiembre de 2009, publicado en el diario El Espectador. Nace en Soatá, Boyacá, el 17 de noviembre de 1904. A los 14 años escribe su primer poema amoroso que escandaliza a sus compañeras y mujeres cercanas. Laura Victoria nace a la vida del verso cuando las mujeres en Colombia no hacían versos. En Soatá aún se habla de la selecta biblioteca de su padre, quien era un hombre de vasta cultura que descubre en su hija una mente accesible a las ideas progresistas. Con esta certidumbre, Laura Victoria aprende a pensar en un mundo hecho por hombres, para hombres, y donde la mujer apenas es musa de inspiración. Ya radicada en Bogotá, el primer literato en llegar a la escritora es Nicolás Bayona Posada, que goza para la época de amplio prestigio como poeta, ensayista y crítico, y quien escribe un sugestivo artículo sobre esta poesía encantada. De inmediato, el nombre de la autora salta al primer plano de la popularidad. La revista Cromos publica su poema más audaz titulado En secreto, rebosante de fino erotismo, que sacude el alma de los enamorados y a ella le significa el ingreso a la fama. Aún no ha cumplido los 30 años cuando aparece Llamas Azules, que Rafael Maya considera el mejor libro poético publicado por mujer alguna en Colombia. Uno de sus versos dice: Ven, acércate más, bebe en mi boca esto que llamas nieve, verás que con tu aliento se desata, verás que entre tus labios se enrojecen los pétalos del ámbar. La poetisa viaja por los escenarios de América, donde recibe calurosos aplausos de los públicos delirantes. Se trata de una fina entonación lírica con acento sensual que ennoblece el sentimiento humano como nunca antes lo había hecho otra mujer en Colombia, y de paso provoca una revolución en la literatura colombiana. Laura Victoria ha descubierto el territorio libre de las emociones. Sabe que por encima de su ilustre apellido y de la censura social o eclesiástica está su derecho a hacer poesía. La cadena de triunfos termina en 1938, año en que la pesada censura le produce serios reveses. Representa el final de sus giras con Cráter Sellado, publicado en ese año. En México, ocupa el cargo de agregada cultural de la Embajada colombiana, donde por insuperables problemas conyugales y buscando la custodia de sus hijos, se radicó en el país azteca, custodia que en parte quisieron arrebatarle por considerarla indigna y mal ejemplo para sus hijos debido a los poemas que escribía. Se vincula al periodismo, labor que desempeña por más de 20 años. Allí escribirá el resto de su obra, compuesta por 7 títulos. También fue agregada cultural en Roma. Los hombres se sienten seducidos por la diosa de la poesía y la asedian con pasión. Muchos se imaginan que lo que dice en sus versos es lo que ella practica en la intimidad de su propia vida, porque el mundo patriarcal de la época no concibe a una mujer pariendo versos de esta naturaleza más allá de la corporeidad. En España se edita en 1960 el libro Cuando florece el llanto. Ahora sus poemas son melancólicos y expresan acentos de soledad y olvido. Con Crepúsculo, en 1989, finaliza su obra poética. Uno de sus versos dice: Acaricia en silencio la angustia de mis manos, y vamos al prodigio del crepúsculo. Arde el sol, como la espuma de la miel madura, y el río ya no grita, se derrama, bebiendo en su avidez hojas marchitas que brillan como lágrimas de cobre sobre la fresca convulsión del agua. A pesar de vivir en otro país, en parte en costo por lo que escribía, añoraba su tierra, sus paisajes y su gente. A medida que lograba nuevos avances, comprendía que la vida de la poetisa, por lo batalladora, ardorosa y liberada de prejuicios, era apasionante, pero llena de condenas. Rompió los moldes obsoletos de la sociedad puritana y le abrió a la mujer horizontes de libertad.
Su brillante poesía condenaba las hipocresías sociales y la esclavitud femenina. Con sus poemas ardientes estremeció el sentimiento de los colombianos y también de las colombianas de los años 20 y 30 del siglo XX. Para que la poesía se conecte con el mundo tiene que ser realista, tiene que impregnar su obra con su llama interior. Si no la tiene, no es poesía. Hay que escribir poesía humana. El poder de la poesía consiste en traducir la realidad y volverla emoción estética. El erotismo, metáfora y filosofía del sexo es un pedestal de la vida y del arte. Con esa llama es posible avivar el espíritu y derrotar la tristeza. Laura Victoria, apasionada y romántica, convierte el amor erótico en el eje de sus versos. Su vida está llena de pasión y coquetería como arma eficaz contra el hastío. En su obra crepitan los sentimientos. Por eso es una poesía humana, se hizo para conmover. Laura Victoria muere en Ciudad de México el 15 de mayo de 2004, faltándole 6 meses para cumplir los 100 años de vida, dejando un legado poco conocido y valorado, sobre todo por su coraje de escribir y de pensar en el mundo de la poesía, mundo que originalmente fue patrimonio de los hombres. Poesía para vivir, para crear el mundo, un mundo desde la perspectiva de las mujeres. Gracias, Laura Victoria. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia.